Seguimos. Bueno, en algún momento se decía que el Perú era uno de los países de Latinoamérica con una cierta estabilidad y que pues no se iba a caer en una recesión tan profunda. Sin embargo, lo último que hemos podido conocer del ministro de Economía Curburneo es que la economía peruana puede caer en una posible recesión, pero realmente, ¿cuál es el escenario? Para conversar sobre ello está el economista Alejandro Indacochea con nosotros para poder conocer un poco más acerca de ello, porque, a ver, ¿no ven que somos un país que cambia día a día? O sea, somos un país que no se puede hacer realmente una proyección a futuro, me refiero en cuanto a lo que nosotros tenemos como un fin, ¿no? Supongamos, años atrás uno podía proyectarse y decir, yo voy a ahorrar para esto, yo quiero hacer un viaje, yo quiero hacer una compra, yo quiero de repente tener un departamento, o de repente yo quiero cambiar a mis hijos del colegio. Pero hoy, por la economía en la que estamos, preocupante por la inestabilidad política, por la crisis en la que estamos hoy por hoy, pues nos vemos con este impacto. Entonces, se nos está yendo la señal. ¿Se nos está yendo la señal? A ver, vamos a revisarla para... la señal. Sí, a ver, vamos a ver, de repente volvemos con la señal, no sé cómo estará, sí, pero... yo creo que de repente... Ya, ok, vamos a retornar entonces con una mejor señal con el economista Alejandro Indacochea para poder tratar sobre este impacto. Bueno, les voy a contar un poco más acerca de ello porque la economía se está enfriando, podría caer en una próxima recesión, según ha dicho el ministro de Economía y Finanzas Curburneo. Pero, a ver, para el exministro de Economía, David Tuesta, una recesión se produce cuando la economía cae por 3 trimestres consecutivos, lo cual, según él, aún no ha ocurrido, pero sí advierte que nos encontramos frente a un riesgo de desaceleración. Ahora, en este contexto, no significa que esta crisis política, que según el gobierno es causada por un grupo de golpistas y que eso es falso, porque la victimización parece que le está funcionando al presidente Castillo en un cierto grupo de gente y también en un grupo de poder, por qué no decirlo, que lo apoya. Entonces, claro, obviamente quieren hacer creer que la crisis política es por la oposición y no es así. La realidad es que este gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada. Y lo único de lo que nosotros conocemos día a día es los escándalos, es de los supuestos delitos, es de las cámaras de Jennifer, es de los niños con cáncer que nunca tuvieron el cheque para que sean atendidos, es de los familiares en el helicóptero, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, es el tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la era de Juan Silva, y así podría ir sacando temas de temas, ¿no? Entonces, son 6 carpetas fiscales. Entonces, claro, ¿cómo no hay economía en nuestro país cuando hay 6 carpetas fiscales de un presidente y quizás una 7ª? Entonces, a ver, Tuesta sostiene que un riesgo de recesión solo se vería si se presenta algún escenario político de estrés muy fuerte que paralice la economía, pero considera que aún con una posible vacancia presidencial las bases de la economía peruana son lo suficientemente fuertes. A ver, ¿qué tan fuertes estamos en economía? Está ahí el economista, vamos con el economista Alejandro Indacochea, que le damos la bienvenida. Señor Alejandro Indacochea, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, señor Brax. Es un gusto conversar con usted también y preocupado porque por un lado se decía hace unas semanas que a pesar de lo que habíamos pasado con el COVID y la situación actual política, nos mantenemos en cierta estabilidad. Pero el ministro Curburneo ha dicho que posiblemente estemos cerca de una recesión, ¿no? Entonces, ¿qué significa ello? O sea, ¿qué tan cerca a una recesión podríamos estar? Mientras que el señor Tuesta, un exministro, ha dicho que a pesar que si hubiese una vacancia, nosotros estaríamos sólidos económicamente. ¿Cuál es la situación, el panorama? A ver, vamos acá por partes, ¿ya?
Mire, lo que está sucediendo es que en un año estamos perdiendo el ahorro, el esfuerzo nacional que se logró durante más de 20 años. ¿Cómo habría sido la solidez de la economía peruana? Que está permitiendo el manejo populista, descontrolado que se ha dado durante el gobierno y haber afrontado incluso la pandemia. Adicionalmente, hemos tenido un repunte en el precio de los minerales en el mercado mundial, que no se ha vivido en los últimos 30 años. ¿Qué está sucediendo ahora? Ahora lo que está sucediendo es que los ahorros ya no hay. Están llegando a su final. O sea, la casa que nos dejó el padre, las cuentas de ahorros, el carro, todo lo estamos vendiendo. Y adicionalmente a eso, el boom del precio de los minerales, el sobreingreso que ha tenido el gobierno del señor Castillo en el último año, que no se vivió en 20 años anteriores, ya está terminando, ya hay una bajada. El mundo amenaza con un proceso de estagflación, inflación con recesión. Ahora, frente a este escenario que usted ha puesto en la mesa, ¿qué es lo que se tendría que hacer entonces para no tener que padecer tanto nosotros los ciudadanos? Porque, sin duda, si se está vendiendo todo lo que se heredó, la gente clase media está ya desaparecida, la gente en lo que es el estatus pobre, también, bueno, cada vez más pobre, no es como había dicho que no más pobre según un país rico. Entonces, ¿cuál sería la solución? Mire, acá primero tenemos que sincerar la situación. El ministro Burneo, el colega Burneo, al cual le deseo todo el tipo de éxito, porque el éxito de él sería el éxito del país, ¿ya? Creo que le dio un mensaje no adecuado al presidente Castillo, que no entiende de economía. Le dijo que simple y llanamente para reactivar la economía había que frenar al Banco Central para que no siga reajustando la tasa de interés y que evidentemente iba a haber una reactivación y fiesta y bonanza para todos. Esto no es así. Eso implica una política heterodoxa, implicaría volver a lo que fue la hiperinflación de los años 80. El ministro Burneo se ha dado cuenta de ello y está apostando a la reactivación por el lado de las finanzas públicas, a seguir gastando. Él está pensando en cuerdas separadas, que la política actúa por un lado y la economía por otro. Y acá ha quedado demostrado que eso no es así, es una falacia. Acá la única manera realmente de poder generar empleo, mejorar los ingresos, bienestar, es con crecimiento económico. Y para que haya crecimiento económico tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tiene que haber credibilidad y confianza, que es la que no tiene el gobierno. Y la inversión pública, el gasto público termina. Eso finaliza, se acaba, la caja es inagotable. Eso es lo que hacen los populistas. Los populistas generan gastos impresionantes, generan un colapso, hiperinflación, buscan culpables porque nunca asumen su responsabilidad, los bancos, los empresarios, la derecha, el imperialismo, y al final, evidentemente, acaban en un colapso para el país mismo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar acá. Ahora, señor Indacochea, entonces, teniendo estos escenarios, ¿no? El fortalecimiento de la inversión es importantísimo, algo que se ha visto paralizado en su momento. El tema de lo que tiene que ver con el aspecto interno también. ¿Por qué? Obviamente, por el tema del COVID, a muchos empresarios, a muchas empresas, se les paralizaron sus trabajos. Entonces, esto obviamente quedó en stand-by. Hoy se sigue con el tema de exigir carnet sanitario en muchos negocios y mascarillas también. Cuando se quiere mover la inversión interna o, por ejemplo, que la gente consuma en el país dentro del Perú, uno quiere ir a consumir algo y de repente tú no quieres ver vulnerado tus derechos y dices, no, yo no quiero presentar ese carnet. Obviamente no quiero, entonces obviamente ese negocio, esa empresa pierde. Hay medidas hoy por hoy que también, tipo medidas sanitarias que hoy por hoy muchos podrían considerar como absurdas, ¿estarían trabando también en cierta forma la economía interna del país? Mire, la ineficiencia, la incompetencia del gobierno es evidente. Hay 7.900.000 personas que están desprotegidas contra el COVID. Ajá. Casi 3.100.000 totalmente en ninguna dosis de vacuna. Y 4.800.000 con una sola dosis. Y tenemos a puerta que se malogren 1 millón de vacunas. Así es. ¿Se da cuenta usted lo que significa esta
irresponsabilidad contra la salud, contra la vida, y todo lo hacen así. Si uno se fija, pongamos en lo que es la urea. Tercera subasta en donde se suma incompetencia y corrupción. Entonces, lo mejor en muchos de los casos yo llego a pensar que no hagan nada, porque si no hacen nada, evidentemente no complican la situación. A ver, para ir cerrando y agradecerle, señor Indacochea, también por su participación. La proyección que hay para los jóvenes a futuro, no hay empleo hoy por hoy, eso es lo que tengo entendido. Muchos están en las universidades, siguen con las clases a distancia, otros están en presencial. A ver, hay que ser francos y sinceros, no vivimos en Disney World. ¿Hay futuro para los jóvenes hoy por hoy como esta situación? Mire, se presentan cifras ficticias, no reales. El presidente menciona y compara el año 2022 con el 2021, pero si nos comparamos con el 2019, que fue antes de la pandemia, tenemos más de 1 millón de informales y ahorita el país tiene 8.300.000 pobres, medidos al año anterior, porque no está registrado el dato de la crisis alimentaria. Hoy día, en otras palabras, 1 de cada 3 son pobres. Cuando le preguntan al presidente, señala que solamente los ociosos van a tener la crisis alimentaria. Sí. Y el Ministerio de Trabajo se ha convertido en un Ministerio de Trabajo y promoción del desempleo, de la informalidad. Porque sigue aumentando, tenemos más de 1 millón de informales con respecto al año 2019. Así es. Tenemos 1.200.000 de ninis, ni trabajan ni estudian. ¿Qué alternativa le ofrecemos a esos jóvenes? Ese programa Pulpín, que fue desarticulado por una clase política que no vale la pena mencionarla, debió ser relanzado, debió ser repotencializado. Tenemos 1.200.000 jóvenes que no le ofrecemos una alternativa y su única opción es evidentemente en muchos casos la delincuencia que tenemos día a día. Y nos confronta permanentemente reuniones en Palacio para seguir con el mismo mensaje de hace un año porque no han hecho nada. Es un gobierno del fracaso. Para seguir confrontando y señalando que evidentemente son 200 años, que no lo dejan gobernar, que él es la víctima. Ministros que no hacen su gestión. Un ministro del Ambiente que se dedica con el sombrerito a bailar o a defender al presidente, a hacerse escudero, y tenemos un desastre ambiental que nunca ocurrió en la historia. Un ministro de Cultura que se derrumba escuelas y es el portavoz del presidente. Acá nosotros pagamos a esos ministros porque son empleados públicos para que hagan gestión pública, no para que sean espadachines del presidente con las denuncias de corrupción día a día. Y si a esto le sumamos un Congreso que da vergüenza para el país, que es una vergüenza nacional, que la mejor alternativa para nosotros sería hacer una colecta nacional, que es lo que estoy planteando, pagarle sus sueldos y que se vayan. ¿Por qué? Porque el país necesita evidentemente un cambio. Un cambio en el cual día a día estamos perdiendo, estamos retrocediendo. Para mí nos avecinamos prácticamente a una década perdida. No quiero dar malas noticias, pero el ciudadano de la calle es consciente día a día. El aumento de precios, el desempleo, la pobreza y un mensaje de proselitismo, de confrontación, de enemistad en el país, ¿no? Esperemos que realmente se pueda abrir los ojos, que se pueda esta situación revertir. Yo quisiera dar este mensaje, de que evidentemente hoy día ya no me interesa si votaste a favor o en contra. No me interesan caviares, no me interesa izquierda o derecha. Lo que tenemos que hacer es una unidad nacional. Hoy día tenemos que enfrentar, cuánto lo siento por aquellos compatriotas que querían no más pobres en un país rico, que querían educación, salud, no corrupción, y hoy día nos engañaron, no solo los engañaron a ellos. Esto tiene que cambiar. Esto implica un retroceso en el peor momento de la historia, porque no solo es la fuga de capitales, es la fuga de capital humano. La gente joven preparada se nos está yendo. Y esto es evidentemente irrecuperable, porque transcurre el tiempo y ya no es fácil revertir, como sucedió en los años 90, ¿no? Que salió más del 10% de la población del país. Ahora, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién es? ¿La calle? ¿El Congreso? El Congreso parece que no. ¿La calle? ¿Será el Ministerio Público? ¿Sabe Dios quién será? ¿No? ¿Quién? Mire, el Congreso no vale la pena tenerlo en cuenta. Es una vergüenza nacional. Ellos están preocupados de sus ingresos en los próximos 5 años.
Y parece como los periodistas señalan, parece una guardería lleno de niños y niñas. Si realmente se abre la caja de Pandora, tendría que haber detenciones dentro del Congreso. Sí. Entonces, la única opción que yo veo que tenemos ahorita es la Fiscalía, el Poder Judicial y ustedes, la prensa, los periodistas, día a día, en esta lucha, en esta tarea al frente. Los periodistas Porque responsables. no nos queda otra alternativa, no nos queda otra opción. El Congreso, su única preocupación, como lo señala el Financial Times, los analistas del exterior, les preocupa sus ingresos de los próximos 5 años. ¿No? Sin duda. No más. Sin duda. Muchas gracias, señor Indacochea, Alejandro Indacochea, economista. Hemos hablado sobre el impacto económico. No tenemos tiempo, qué pena, ¿no? Bueno, ya nos vamos a reunir ya en unas próximas horas más, así que ya nos vemos, cuídense.